Guiado por su magnetismo animal, el naturalista se funda en el territorio. El sol alto marca su frente, enceguece su mirada, calcina la hoja, enciende la piedra que toca y el mar se aplana ante el peso de su luz. Caminar así desnudo por el territorio, absorberlo e imprimirlo en el cuerpo. Fundirse en él sin narrativa previa, en silencio, solitario, salvaje, aquitando la voz interior. He ahí un posible camino a la comprensión emocional de la naturaleza de lo diferente. Antes del paisaje, la percepción del territorio previa a toda racionalización o amoldamiento estético o semántico. Piedra, vegetal y agua, trazas azarosas de un encuentro, anudado por la estela gaseosa del humo de una vela encendida a orillas del prístino mar Mediterráneo del Golfo de Saint-Tropez, saturado de historias y sentidos que enmudecen tal vez su más bella esencia natural de lo simple, frágil y de lo sin tiempo. Bueno, antes del paisaje, que es esta muestra, en realidad es una edición, es una segunda edición de un trabajo que hice en Francia, efectivamente, en Portonic, en el Golfo de Saint-Tropez. En el mar, digamos, al pie de los Alpes marítimos, hay una residencia, una reserva marítima. Es un lugar natural muy prístino. Y la idea de mi trabajo es hacer capturas, ¿sí? Cartografías de lugares naturales. Así que a lo largo prácticamente de 2 meses, yo estuve prácticamente solo, trabajando entre el mar, el bosque y las colinas y la montaña, desde una perspectiva, digamos, perceptiva, emocional. La idea no es hacer una captura del territorio con una matriz, digamos, del paisaje, ¿sí? Estetizando la naturaleza, y tampoco, dada mi matriz de científico y biólogo, tampoco haciendo un abordaje racional y taxonómico del mundo natural. Por lo tanto, la idea de la muestra es ordenar un poco, ¿sí? La muestra se llama Antes del paisaje, es un título que tiene una intención literal, ¿sí? Yo quiero trabajar estéticamente, emocionalmente, con el territorio antes de ser entendido o leído con las lentes de la cultura, ¿sí? Tanto de las artes visuales como de la ciencia. Yo quiero hacer un abordaje anterior a clavarle al territorio natural una matriz disciplinar o profesional. Quiero ser honesto en mi experiencia emocional cuando hago una inmersión en el bosque. No quiero caminar como biólogo, ¿sí? Con la guía de taxonomía reconociendo plantas, ni quiero caminar, ¿sí? Como un amante de las bellas artes reconociendo en el territorio los paisajes que pintaron, ¿sí? Los grandes maestros de la pintura francesa en el mar Mediterráneo, ¿sí? Quiero hacer una experiencia propia, personal. Como te decía, la experiencia tiene que ser totalmente fuera de una matriz disciplinar, ya sea del arte o ya sea de la ciencia. Una vez que se logra esa captura, ¿sí? La edición, digamos, empieza a construir una especie de narrativa. Es una narrativa que espero que sea profundamente personal, que refleje mi emoción ante el lugar y que no responda a los misterios de la naturaleza, sino que los ponga en escena, ¿sí? Es mi anhelo, digamos, que uno cuando transcurre a lo largo de la sala no se lleve ninguna respuesta, sino que tal vez se lleve puesta cierta percepción de cierto misterio ante el otro diferente, que eso es lo más interesante, mantener el misterio del otro, ¿no? Mantener profundamente siempre el misterio y buscar una poesía en ese misterio. En la sala, este gran misterio del mundo natural del Golfo de Saint-Tropez está articulado en distintos cuerpos de obra, ¿sí? Un cuerpo que es pétreo, ¿sí? que tributa a la geología, que son las piedras del lugar. El otro cuerpo es lo vegetal, en clave de herbarios, son herbarios de humo, como se pueden ver acá. El otro es un estudio, digamos, colorimétrico de la luz, ¿sí? De la caída de la montaña en la profundidad del mar Mediterráneo, que son estos cuadros, ¿sí? Que intento de alguna forma yo
tamizarlo, como me pasó a mí, con la luz de hacer una inmersión en ese mar. Y después el otro cuerpo de obra son un poco lo invisible de la cultura del lugar, que son las ruinas romanas, ¿sí? En el lugar donde estábamos había unos baños, unas ruinas romanas sumergidas en la profundidad del mar. Parte de estos trabajos tributan esa experiencia de bucear alrededor de esas ruinas romanas, que es lo invisible, que es lo que no se ve y es lo que más en fantasma está en el Golfo de Saint-Tropez. Y el otro cuerpo de obra es la mesa biológica, la mesa de trabajo, donde todo se mezcla, ¿sí? Todos estos productos cuando salen de ese campo natural se disponen en una mesa de investigación y se empiezan a buscar relaciones insospechadas entre los distintos cuerpos de elementos. Y acá en la gran sala vemos una pequeña articulación, un posible diálogo entre ellos. Intento generar un sistema. No me interesa analizar el sistema, no tiene explicación racional, no quiero que la tenga. Para la explicación racional está el campo científico. Sencillamente que uno tenga la sensación de que entró en un sistema visual perceptivo. Es un trabajo de campo profundo, ¿sí? Que obviamente que responde a mis caprichos emocionales y a ninguna obediencia disciplinar, ¿sí? Ni profesional. Esas piezas después, en el taller, tanto obviamente en Saint-Tropez como acá en Buenos Aires, las empiezo a articular, a catalogar de alguna forma, ¿sí? A catalogar de alguna forma. La narrativa, creo, si hubiera una narrativa posible, es la narrativa de cómo catalogar aquello, ¿sí? Que no quiero que sea ni racionalizado ni estetizado, ¿sí? Ni enmarcado en una postal del paisaje, porque acá vos no vas a reconocer el perfil de la bahía de Saint-Tropez. No es mi intención hacer una marina, ¿sí? Del lugar. Tampoco quiero que vengas y hagas un estudio biológico de lo que puede pasar allá. Todas las plantas que están acá herborizadas son yuyos, son plantas que tal vez no tengan ningún interés botánico a esta altura, pero sí tienen un interés a partir de mi experiencia con esa planta. Entonces creo que la narrativa es cómo articular estos fragmentos de una experiencia para construir una poética que dé cuenta de una experiencia subjetiva en un mundo natural, sin querer narrar la belleza del paisaje y sin querer narrar un ambientalismo o una ecología posible de cierto lugar natural. Las capturas de los elementos responden estrictamente al encuentro azaroso, ¿sí? De mi persona caminando por el territorio sin ruta previa. Sencillamente es el encuentro con aquello que tiene un eco y me produce una vibración, ¿sí? Puede ser una planta gigante y opulenta o puede ser un pequeño yuyo que le pasa a todo el mundo cuando va caminando por un bosque, por la ciudad misma, ¿sí? La mirada es capturada por cualquier cosa. Bueno, cuando la mirada es capturada por ese elemento, ahí paro y trabajo y hago la captura, la recolección o el registro de ese momento. Es muy importante el momento de ese encuentro. ¿Por qué? Porque tanto el artista como el biólogo, ¿sí? Parten de fundirse con la experiencia. Y la experiencia parte de algo que te captura. Si vos no te enamorás, no te cautiva algo que tenés adelante, no producís nada. Yo quiero rescatar, ir a ese momento que es previo a la construcción de todo paisaje disciplinar, ¿sí? Rescatar ese encuentro. ¿Cómo sigo trabajando a partir de esa captura? ¿Sí? Con respecto a lo pétreo, a lo geológico, hay algo muy importante para mí. La piedra es como lo más anodino que existe, ¿no? La montaña es un compendio de piedras, son todas iguales, la gente amontona piedras. Acá yo voy al encuentro de la piedra particular, de la piedra fabulosa. Automáticamente cuando yo saco una piedra, ¿sí? Y la trabajo con la mínima capacidad, el mínimo grado de ficción, apenas le hago un trazo a la piedra, ese simple peñasco, esa piedra deja de ser un peñasco más y se transforma en un elemento cultural. Se transforma en la primera herramienta, ¿sí? Ahí la piedra deja de ser un canto rodado y pasa a ser un elemento de la cultura. Esa es la intención con las piedras, ¿sí? Transformar lo anodino, ¿sí? Lo anónimo de la naturaleza para el ser humano, y apenas el ser humano le pone la mano, le da poesía, lo transforma en un elemento cultural, lo transforma en herramienta con la cual vamos a transformar el mundo.
Ese es el encuentro de las piedras, por eso acá la intención no es llenar la galería de piedras, justamente la operatoria es la contraria, ¿sí? Es poner en valor la individualidad de cada piedra. Y si pongo la individualidad de cada piedra, son las piedras con las cuales yo dialogué. Y yo dialogué con 10 piedras, no dialogué con 200 millones de piedras. Lo mismo pasa con la captura del mundo vegetal. Yo dialogué con 12 plantas, ¿sí? 12 plantas humildes, pequeñas pero maravillosas para mí, y acá están en la sala. Aquellas que no fueron todavía trabajadas o están en estado de proceso de work in progress son las piezas que están en el gabinete. Lo que subyace en todas las obras y que traza una línea, digamos, de unificación de red en todas las obras es el uso del humo, el uso del fuego, ¿sí? Yo trabajo hace muchos años pintando con el humo que desprende la llama de una vela, y lo hago por una razón biológica en el sentido que es la persona que estudia la vida, los procesos de la vida, ¿no? No necesariamente es el campo de la ciencia ni el arte, el biólogo estudia la vida. Yo encontré en el humo el símbolo, ¿sí?, de un proceso físico-químico, el más puro que pude encontrar para trabajar. Por eso trabajo con humo, porque dejo la huella de un proceso físico-químico, de un proceso biológico que me interpela desde todo punto de vista, ya sea como biólogo y como artista. Capturar una esencia de un proceso vital. Si es a través del humo, bienvenido sea. Si es a través de algo más grandilocuente, bienvenido sea. Yo trabajo con la llama de una vela, humilde y pequeña. Esa llama de vela, entonces, es con la cual yo construí todas las obras que están acá. Todo lo que se ve en claroscuro es humo de la vela. Las piedras, fue lo primero que hice en Saint-Tropez, fue articular piedra con fuego. Y de esta forma, humildemente, me remití tal vez al comienzo, a la génesis de la historia tecnológica de la humanidad, donde el hombre, a través del uso del fuego y la piedra, transforma la naturaleza. El humo entonces atraviesa la piedra desde esta experiencia paleolítica. Después el humo va a ser utilizado para imprimar las plantas que lo rodean, en el cual uno se alimenta y dialoga y tiene herborización, medicina y botánica. A través del humo entonces yo registro lo primigenio, que es la planta, y a través del humo voy a hacer los claros oscuros con los cuales voy a dar vibración y profundidad a los estudios de luz y colorimetría de la profundidad del mar, que como todos sabemos, a medida que uno se sumerge en la profundidad de un mar, por más prístino que sea y por más sol que haya afuera, a los pocos metros se oscurece todo. Y después, con respecto a las ruinas romanas, me parece que el elemento humo es lo más fantasmagórico que puede dar cuerpo a una ruina que ya ni siquiera se ve, solo se puede ver cuando uno se sumerge en la profundidad de ese mar. O sea que el humo es el elemento, digamos, mítico, simbólico que atraviesa mi pensamiento con respecto a cómo abordar el problema del hombre con la naturaleza, y atraviesa todas las piezas y es fundamental. Lo misterioso y lo enigmático del trabajo, que para mí lo tiene, pero bueno, mi percepción no es necesariamente la que ustedes pueden tener sobre el trabajo, ¿no? Yo no sé si ustedes ven misterio de una piedra o en la sala, ojalá que sí. Pero el misterio empieza cuando uno camina por el mundo natural, ¿sí? Y ahí el misterio está evidenciado porque vos entrás en lo salvaje. Lo salvaje es aquello que vos desconocés y no podés manipular. Ese es el gran misterio. A través del arte y la ciencia uno trata de trabajar con ese misterio. Desde la ciencia voy a tratar de develar el misterio, ¿sí?, eliminarlo y explicarlo. Y desde el arte yo voy a tratar de potencializarlo en una poética de lo inacible. El misterio empieza y mi trabajo como artista trata de preservar, potencializar el misterio y construir una poética con ese misterio que narre mi relación personal, de mi experiencia con el mundo natural. Vuelvo a hablar del humo. El humo es el elemento más idóneo porque es inacible, ¿sí?, es fugaz, es total, es tóxico y es vital. Es el elemento más misterioso con el cual se encuentra el ser humano, por eso lo ha abrazado y ha transformado el mundo con el fuego. El fuego atraviesa todo, es el gran velo de misterio con el cual intento cubrir, ¿sí?, cualquier explicación racional sobre mis obras. La disposición de las piezas en el espacio es fundamental. Las piezas, antes de llegar a la galería, están archivadas, ¿sí? Podríamos decir en mi museo personal, en mi gran gabinete de curiosidades.
Las piezas empiezan a dialogar entre sí cuando llegan a la sala. El diálogo se da a través de la disposición de los distintos cuerpos de obras en diálogo con este espacio. Por lo tanto, es fundamental la disposición, la idea de disposición. Yo tomé la estrategia en este caso, con esta muestra, con estas piezas podemos hacer muchas muestras diferentes. Yo podría mezclar todo, ¿sí? Y que sea un gran caos, pero bueno, mi experiencia mítica del laboratorio, ¿sí? Racional me lleva a querer buscar un orden en ese gran caos que es el mundo natural y el archivo que viene del mundo natural. Por lo tanto, yo distribuí, para tratar de ser lo más simple posible en la interacción con los distintos cuerpos de obras, los agrupé de acuerdo a sus características, ¿sí? Originarias. Está lo pétreo, ¿sí? En los pedestales, en el centro de la sala, los corrimos un poco al costado por una cuestión de circulación, pero porque es el elemento originario, ¿sí? Es, digamos, el elemento originario, eterno, y es el único referente que tenemos como del ciclo, digamos, del tiempo circular, digamos, lo que siempre permanece. Atrás mío en la pared están los herbarios de humo, que en realidad son los registros de los herbarios que están en el gabinete de curiosidades. Que está muy bien que esté en una sala chiquita y una especie de subsuelo, porque el material original no debe ser visto en la sala, ¿sí? Porque digamos, de esa forma exorcizamos, digamos, o es como un antiexorcismo. Si vemos las plantas, estamos como ante una realidad grado cero, y no es lo que el arte persigue. Entonces, en el medio de la sala está para mí lo más misterioso, ¿sí? Que es el humo al servicio de preservar la imagen de una planta que es totalmente efímera, ¿sí? Que habla de la madre tierra y que habla del ciclo de la vida y de la flecha del tiempo, ¿sí? Lo que empieza y muere, en contraposición al tiempo eterno de la piedra, que es el tiempo cíclico, es la eternidad. La planta es lo efímero, pero representa la vida en su mayor proyección. Y al lado de las plantas y la piedra, la profundidad, el misterio del mar, el misterio de la luz. Ese es un poco el orden que yo perseguí, la narrativa con la cual quise armar la muestra, y enfrentando, digamos, todo este mundo pétreo, geológico, marino y botánico, enfrentando ello, ¿sí? Lo que sería la representación, el símbolo de la ruina, ¿sí? De una gran cultura, del gran imperio, ¿sí? En este caso la ruina romana sumergida en las costas de Francia. La relación que hay, que se establece entre arte y ciencia en antes del paisaje, bueno, primera relación es que el que la hace es un artista científico, entonces, quiera o no, la relación está establecida a partir de un sustrato, digamos, emocional. Pero la relación es previa, justamente es desandar estas dos formas de ver el mundo, ir un escalón atrás, ¿sí? Ir al tiempo del Paleolítico, ir al tiempo anterior al Imperio Romano, donde arte y ciencia no existían como tal, sencillamente había una experiencia emotiva frente al territorio, y esa experiencia emotiva era traducida en lenguaje racional y en lenguaje poético. Y a través de la poética, de la racionalización, se va construyendo mundo. Es antes de, esta muestra es antes de, tiene obviamente, digamos, ecos científicos, claramente se pueden ver en un ordenamiento muy prolijo de la sala, en una clasificación entre elementos evidentes como es lo pétreo, lo vegetal, lo marítimo, ¿sí? No están mezclados, no están confundidos. Eso responde claramente a una matriz mía de ordenamiento del mundo racional, de la cual no puedo escapar. Pero bueno, yo me escapo en el gabinete de curiosidades, donde es una gran mesa, ¿sí? Donde todo es un gran caldo de cultivo y todos los elementos están mezclados antes de ser culturizados, si se quiere, ¿sí? Antes de ser sacados a la sala. Esa experiencia de caldo de cultivo es una obra en sí misma, es una instalación, y es el momento por ahí más fecundo, más confuso y más misterioso de la muestra. Lo que me gustaría es que el espectador recorra la sala sin prejuicio previo, ¿sí? Sin matriz disciplinar previa, que deje sus saberes de la historia del arte, de la historia de los estilos. Yo soy biólogo, muchos vienen a ver algo biológico, que dejen la expectativa de ver algo científico y que den lugar a la experiencia fundamental del biólogo y de la ciencia y del artista, que es lo que le pasa a uno ante lo desconocido, ¿sí? Y que deje hablar a su experiencia emocional antes de
darle una narrativa y una explicación racional, ya sea del campo del arte, de las bellas artes o del campo de la ciencia, ¿sí? Que deje aflorar su diálogo con, acá hay elementos naturales fuertes, con las piedras del fondo, digamos, del mar Mediterráneo, con las plantas de los Alpes marítimos, ¿sí? Y con las piedras trabajadas con la mano y fuego. Son elementos potentes que tienen mucha pregnancia emotiva y a mí lo que me interesa es que el espectador conecte con eso. (3.776) es la altura del monte Fuji y está en la muestra inspirada un poco en Japón y en el Fuji y en el animismo. Llegué a la cultura japonesa más fuerte, la parte como del arte, con los grabados japoneses, con la xilografía. Entonces en mi adolescencia era muy fanática del grabado japonés. Estudié grabado, fui a una escuela secundaria especializada y todo eso, entonces ahí fue como que se despertó como más fuerte ese interés. Después, con el pasar del tiempo, bueno, vi bastantes películas japonesas, no soy una experta, pero sí me gustan bastantes cosas. Y me fui enterando así como de cosas, de que le atribuyen un alma a las cosas, que hay un lugar que hay dos piedras y están atadas, unidas por una soga, entonces están casadas, dicen que están casadas. Es como que inventan como una especie de historias, creo yo, con los objetos. Y entonces esto de los objetos, como ellos creen que tienen un alma, yo realmente no lo sé, pero prefiero pensar que sí, entonces me sirve para trabajar mi obra. Y me gusta eso de armar bodegones y pongo, no sé, una berenjena con un ají y me imagino que están hablando, los pongo mirándose. Lo mismo cuando hago en las instalaciones, pienso en las cosas o en las piezas que aparecen en las instalaciones como si fuesen, cada uno tuviese como una particularidad, una forma de ser o es de una manera. Entonces ahí articulo los materiales con lo que yo creo que cada material me dice y ahí empiezo como a hacer que dialoguen entre sí. Elijo los elementos de acuerdo a su brillo, su textura, su color. Siento como que todo lo que está alrededor puede ser usado o puede llegar a formar parte de una obra. Entonces me gusta recorrer supermercados así que son para donde encontrás materiales de construcción. También, por ejemplo, cuando uso una plomada me hace acordar a algo de mi infancia. Como que mezclo cosas que para mí tienen un significado y además de ese significado me gusta cómo participan como en ese conjunto de cosas. Generalmente las voy eligiendo, entonces las guardo, las conservo, las veo, pasa el tiempo. Cuando tengo que armar una instalación, sé que cuento con eso, no uso siempre todo, algunas cosas van quedando, pero sé que en algún momento me van a servir. Por ejemplo, ahora el humito del monte Fuji de esta muestra son unas crucecitas blancas que se usa para las juntas de las baldosas o de los azulejos. Y me parece como una pieza hermosa, chiquita, y que puesta con otra genera una trama. Entonces compongo de esa manera, como si fuese un collage pero de cosas. En el momento de armar una composición, elijo los elementos que estuve recolectando en el último tiempo y
Tengo dos formas en realidad. Una es hago un boceto digital y otra es probar directamente con las piezas. Con el boceto digital hago a escala el dibujo y veo cómo funciona y de ahí veo qué es lo que necesito. Entonces, si necesito una pieza, no sé, circular de tal diámetro o si voy a usar el neón que tengo, como pensarlo de esa manera. Eso es cuando lo hago digital. O cuando hago un dibujo a mano alzada, lo mismo. Después, cuando compongo con los objetos que tengo, trato de que no sea todo, si tengo una pieza que sea todo dorado a la hoja o toda la muestra como con los mismos materiales. Voy a la casa que vende telas para cortinas y me pregunto qué cordones tiene, qué colores, qué texturas, si son de plástico, si son de algodón, como que en esas diferencias ahí encuentro como algo, como que elijo bien por qué va uno y no por qué va otro. Y decido si va a beneficiar a mi trabajo un cordón con cierta textura u otro. Cuando pienso que todos los objetos o la mayoría de las cosas que nos rodean pueden serme útiles para llevar adelante una instalación, pienso un poco lo mismo con todas las corrientes y los movimientos artísticos que ya existen. Me gusta pensar de que ya hicieron ellos un recorrido y qué me interesa a mí tomar de eso para seguir haciendo el mío. Y me gusta el diseño también como el interiorismo. Me gusta cómo veo un bordó al lado de un rosa y me parece glorioso. Es como que hay ciertas combinaciones que me parece que son perfectas. Y siempre me intento acercarme a eso. En los trabajos que son como más abstractos, como por ejemplo el del tubo con el triángulo, sí, se llama señal y es algo que, o sea, ese tiene como que no tiene el ánimo o la cara, no encontrás en ese trabajo el animismo, pero yo lo leo como una señal en el sentido de como algo mínimo te puede decir algo. Es una señal y también usándola como pensando desde el diseño como la señalética. Hablando del diseño, todo el packaging japonés, no todo, pero el packaging japonés, muchas de las etiquetas y todo, tiene una carita, aparece la botellita con una naricita, con el ojito. Hay mucha señalética con caras y aunque no entiendas su idioma, entendés qué es lo que te está diciendo. Muy fácil, con solo un bichito o solo, no sé, un mundito llorando o el monte Fuji sufriendo o un árbol, no sé, con una lagrimita para que no prenda fuego en ese lugar. Como todas formas de comunicar que pareciera que uno que tiene que es de otra cultura no las entendería. Increíblemente hay cosas que se entienden más que las nuestras, o al menos a mí me pasó eso. Tienen un sistema de señalética muy desarrollado. Algunas instalaciones que no son figurativas, yo elijo ponerle nombres que sean bien descriptivos y que uno puede pensar que no tienen nada que ver con ese nombre. Puede ser una reja y un triángulo y yo puedo pensar que eso es estar cerca de un lago, por ejemplo. Entonces, me gusta con el nombre de las obras pensar ahí como la historia también. Por ejemplo, el video se llama Manto Floral y es porque, no es la explicación, pero manto floral es en un lugar de Japón aparece todo como una vegetación rosa en solo un momento del año. Y en ese momento del año es como atrae más gente. No es el sakura, que el sakura es otra cosa, es cuando florecen los cerezos. Esto es un pasto rosa. Y para mí, y en el video aparece como una especie de fluido rosa y para mí es un manto y es ese manto. Entonces como que busco esto, es una llamadita. Cuando pienso las instalaciones o un sitio específico, generalmente voy antes al lugar, lo recorro, miro, me interesa ver dónde está la luz, cómo funciona el espacio también, si tiene un ascensor, si tiene una escalera, qué uso tiene. Y también como la estructura como arquitectónica del espacio hace a veces que determina a qué tipo de obra va a ir.
Entonces pienso en un lugar y cuando me ofrecen o pienso en alguna obra que estoy por hacer, algo determinante para esa obra es el espacio físico. Entonces, si es una pared, pienso en que puedo cubrirla de acuerdo al espesor que tenga, o si tiene un techo bajo, pienso en que puedo usar el techo como que hay un personaje que puede ir caminando y se va para otro lado. Trato de usar estos espacios como a mi favor, como que son parte de mi trabajo. La pared no es parte de mi trabajo, pero si yo la pinto y pinto el canto de la pared, sí forma parte de mi trabajo. Entonces es como que la pared es mía, es un modo de apropiarme del lugar. Se me ocurre, para decirle a alguien, un espectador que venga a ver la muestra, un poco por ahí la historia como que uno tiene con las plantas, que dicen que no hay que hablarles, sino que hay que escucharlas. Bueno, podría pensar eso, o podría decirles que escuchen las obras.